Y tenemos que hablar sobre esta nueva RTX 4070. Por adelantado te dejo los pros y los contras de esta tarjeta, pero tú sabes, a Nvidia no le ha ido muy bien en los últimos meses. No te confundas, la compañía ha lanzado algunas de las mejores tarjetas gráficas que se pueden comprar en este momento. Aún así, el sentimiento entre los jugadores más humildes ha estado bajo con esta serie de tarjetas gráficas poderosas, pero extremadamente caras, y ahora llega esta RTX 4070 con una propuesta para recuperar la fe que nosotros hemos perdido. Así que vamos a empezar allá, sin mucho bulto, comencemos. Definitivamente la RTX 4070 introduce un valor muy necesario en esta línea de la serie RTX 40 de Nvidia, que ofrece el rendimiento de un RTX 3080 por menos de $100 y la atractiva generación de frames por AI de Nvidia. Por primera vez en la última generación de Nvidia, la RTX 4070 pide a los compradores que sopesen los pros y los contras en lugar de simplemente gastar en lo último y en lo mejor, dado el camino que ha seguido Nvidia en términos de precio, y eso es algo muy bueno. Y es importante enumerar las especificaciones de esta RTX 4070 porque es una GPU muy diferente a la RTX 4070 Ti. A diferencia de la generación anterior, la RTX 3070 y la RTX 3070 Ti compartían especificaciones similares con el Ti, que presentaba un aumento sólido en el recuento de núcleos, y aquí la RTX 4070 pertenece a una clase completamente diferente en comparación con la RTX 4070 Ti. Mira, esto no es algo malo, ya que Nvidia ha fijado el precio de la RTX 4070 de manera adecuada, $600, y aquí introduce lo que es un valor muy necesario en la generación Ada Lovelace de Nvidia. Eso es $100 más caro que la RTX 3070 de la generación pasada, pero Nvidia aquí ofrece algunas actualizaciones sólidas para justificar ese aumento de precio. Y en particular, la RTX 4070 viene con la misma interfaz de memoria que la RTX 4070 Ti. Aquí obtendrás 12 GB de memoria GDDR6X en un bus de 192 bits, que es perfecto para una tarjeta de este calibre. Como hemos visto recientemente, las limitaciones de VRAM en los juegos modernos y cada vez son más frecuentes, por lo que es genial ver que Nvidia mejora las especificaciones de los 8 GB que vimos en la generación anterior. Y aunque hay una reducción sólida en el número de núcleos en todos los ámbitos, por ejemplo un 23% menos de núcleos CUDA, Tensor Core y trazado de rayos en comparación con la RTX 4070 Ti, y la RTX 4070 es capaz de superar esa brecha en lo que respecta a rendimiento en el mundo real, y eso es a pesar de tener una velocidad de reloj ligeramente más lenta. Sin embargo, honestamente hablando, podrías compensar esta velocidad de reloj de la RTX 4070 Ti con un poco de overclocking manual. También trae algo positivo para aquellos que tienen especificaciones más bajas, por ejemplo menos potencia, y en este caso la RTX 4070 viene con una potencia gráfica total o TGP de solo 200 vatios, que es 20 watts menos que la RTX 3070 y casi 90 watts menos que la RTX 4070 Ti y que la RTX 3070 Ti. Ya hemos visto la eficiencia de esta generación Ada Lovelace de Nvidia en la práctica, pero aquí la RTX 4070 es un ejemplo perfecto de ello. Mira, ya hemos visto dos modelos de tarjetas 4070, por ejemplo el diseño Founders Edition de Nvidia y una versión Pawnee. Según Pawnee, su modelo estará disponible por el precio de lista $600. No hay grandes sorpresas en el rendimiento entre las dos, aunque me encantó ver que la tarjeta Pawnee solo requería un conector de alimentación de 8 pines, y el diseño de Nvidia viene con un adaptador para alimentación dual de 8 pines, pero el modelo de Pawnee sugiere que hay al menos algunas tarjetas que solo necesitan este enchufe. Y siempre es bueno ver este escenario para analizar la tarjeta gráfica con algunos puntos de referencia así a alto nivel. Por ejemplo, el 3D Mark es el mejor lugar para hacerlo, también en el Time Spy basado en DirectX 12. Aquí la RTX 4070 se encuentra apenas por debajo de la RTX 3080 con un 6% menos, pero se queda atrás de la RX 6950 XT de AMD en un 14%, aunque la RTX
4070 compensa esa brecha con un mejor rendimiento en Port Royal. Y Port Royal es uno de los puntos de referencia para medir Ray Tracing, y AMD ha estado luchando para igualar el rendimiento de Ray Tracing de Nvidia durante las últimas dos generaciones. Aquí la RTX 4070 es alrededor de un 8% más rápida que la RX 6950 XT cuando se incluye el Ray Tracing, aunque todavía se queda atrás de la RTX 3080 en aproximadamente un 10%. El rendimiento de los juegos, Nvidia compite consigo misma en lo que es Blender. La biblioteca CUDA de Nvidia acelera la aplicación de modelos o remodelado en 3D, e incluso las tarjetas más poderosas de AMD apenas registran los gráficos. Y aquí la RTX 4070 te ofrece algunas mejoras generacionales masivas en Blender, y la tarjeta también te ofrece una mejora de alrededor de un 50% en comparación con la RTX 3070 Ti. Ya está comercializando firmemente la RTX 4070 como una tarjeta gráfica para gaming en 1440p, pero tiene una destreza en juegos 4K significativamente considerando su precio. Y aquí el conjunto de pruebas completo, incluidos los títulos de Ray Tracing, terminó siendo un 35% más rápida que la RTX 3070 Ti y aproximadamente un 4% más lenta que la RTX 3080. Aquí vemos esta prueba que vemos, se utilizó una RTX 3080 de 12 GB para que sepas, por lo que la ventaja se reduce con el modelo de 10 GB. De este rendimiento está en línea con la forma en la que Nvidia está enmarcando esta tarjeta. Aquí la compañía reclama un rendimiento similar a la RTX 3080 por $100 menos de lo que la tarjeta debutó, y aquí hay una competencia significativa del otro lado, por ejemplo en la forma de la RX 6950 XT. Es muy difícil encontrar la RTX 3080 en stock por $700, pero puedes encontrar la RX 6950 XT por alrededor de $650, y es un poco más rápida que la RTX 4070. Esto en comparación, traeré un próximo video sobre esto, así que está atento. Vamos a poner estas tarjetas en verso. La RX 6950 XT reclama algunas ventajas notables sobre la RTX 4070, por ejemplo en Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn y Assassin's Creed Valhalla en 4K. Nvidia puede igualar al buque insignia de última generación de AMD en Cyberpunk 2077 y Gears Tactics. Aquí también hay un gran impulso para Nvidia en lo que se refiere a la generación de frames de supermuestreo de aprendizaje profundo, DLSS, para los dos juegos en las pruebas que admiten DLSS Frame Generation, por ejemplo Cyberpunk 2077 y Forza Horizon 5. Se probaron en la RTX 4070 con el encendido, y además de las ejecuciones estándares, esta función está disponible para todas las tarjetas gráficas de la serie RTX 40, incluida la RTX 4080, que domina el rendimiento nativo, pero no está disponible para la RX 6950 XT. Esto puede marcar una gran diferencia, como lo demuestra Cyberpunk 2077. Este juego incluye la mejora del Fidelity FX de AMD, pero es la generación de cuadros DLSS lo que permite que el RTX 4070 duplique con creces su rendimiento nativo. Solo unos pocos juegos seleccionados tienen este DLSS 3 en este momento, pero la lista se centra en títulos muy exigentes como el Cyberpunk 2077 y el Portal RTX. Si lo piensas en frío, la RTX 4070 es aproximadamente un 15% más lenta que la RTX 4070 Ti y te cuesta más o menos un 25% menos. Esa es una propuesta de valor sólida y un buen rendimiento, como los precios de Nvidia están, por encima de la pila. Por ejemplo, RTX 4080 es un 47% más rápida que la RTX 4070, pero es un 100% más cara. En comparación con la línea de Nvidia, la RTX 4070 es un gran éxito, pero como muestran las pruebas, a 1440, la RX 6950 XT sigue siendo una amenaza potente. Y a más alto nivel, el rendimiento en 1440p del RTX 4070 no se ve muy diferente a su rendimiento en 4K. Aquí se las arregla para igualar lo que es la RTX 3080 de 12 GB a 1440p, lo cual es una victoria sólida, pero termina siendo un 6% más lenta que la RX 6950 XT
y si compara aquí alrededor de un 3% a 4K. Y aquí la diferencia es que en lugar de depender de unos pocos juegos, la RTX 4070 muestra un escalado mucho mejor en el conjunto de pruebas a 1440p. Horizon 5 es una grande prueba de ello. En 4K la RTX 4070 está firmemente detrás de la RX 6950 XT, siendo alrededor de un 11% más lenta. En 440 esa brecha se reduce a un 2% menos, y aquí la RTX 4070 también mantiene el ritmo en Gear Static con la RX 6950 XT, y aunque es más lenta en Red Dead Redemption 2 en alrededor de un 15%, ese es el mismo factor que vimos en 4K. Afortunadamente para Nvidia, esa escala también funciona en la dirección opuesta. Por ejemplo, en 4K la RTX 4070 pudo igualar a la RX 6950 XT en Cyberpunk 2077, pero a 1440 termina siendo un 15% más lenta. Y en Assassin's Creed Valhalla pasa de un 10% más lenta a 4K a un 15% más lenta en 1440p. Es más, la RTX 4070 está ganando terreno en lo que respecta al Ray Tracing, pero si quitamos el trazado de rayos, termina siendo un 15% más lenta que la RX 6950 XT por aproximadamente el mismo precio. Para los cazadores de frames sin procesar está mejor con la tarjeta de AMD, pero el mayor rendimiento de Ray Tracing y el DLSS 3 ayudan a equilibrar la balanza para Nvidia. Y es difícil justificar gastar $600 para una tarjeta gráfica para gaming a 1080p, pero la RTX 4070 se ve mucho más atractiva con esta resolución. Todavía termina siendo más lenta que la RX 6950 XT, pero la tarjeta puede reclamar algunas victorias mientras supera a la RTX 3080 Ti y a veces se acerca a la RTX 4070 Ti. En Cyberpunk 2077, por ejemplo, la RTX 4070 es un 11% más lenta que la RTX 4070 Ti, a pesar de que cuesta un 25% menos. Juegos como Forza Horizon 5 se ven limitados por la CPU. La RTX 4070 también puede escalar. En las pruebas logró igualar incluso a la RX 7900 XT, aunque debes tener en cuenta que no todos los juegos estarán limitados por la CPU en 1080p. Y en otros títulos, la RTX 4070 muestra un rendimiento más ajustado con las tarjetas de la competencia debido al estrés que se ejerce sobre la CPU. Aunque es costosa para una tarjeta gráfica, a 1080 no es una mala opción para la generación actual, suponiendo que planeas actualizar a una pantalla a 1440p o un 4K en algún momento. RTX 4070 se la luce en lo que es el Ray Tracing y el DLSS 3, y es por una buena razón. Aquí la RTX 4070, sabemos, es más lenta que la RX 6950 XT en todas las resoluciones, pero mira, gana mucho terreno cuando se toman en cuenta los títulos con Ray Tracing. En Metro Exodus Enhanced Edition, por ejemplo, la RTX 4070 es más rápida que la RX 6950 XT en un sólido 9% en 4K. Memory Infinity está a un 6% por delante, y esta brecha también se amplía en resoluciones más bajas. Y en Metro Exodus a 1080, por ejemplo, vimos la RTX 4070 que es incluso un 5% más rápida que la RTX 3080 Ti, una GPU que se lanzó con un precio de lista de $1200. Definitivamente estos avances son impresionantes, pero en Cyberpunk 2077 muestra grandes ganancias para una tarjeta como la RTX 4070. En 4K este es uno de los títulos más limitados que puedes jugar en este momento, como lo demuestra el hecho de que la RTX 4070 sigue el ritmo de la RX 7900 XT, una GPU que, aunque en cualquier otra métrica es mucho más rápida, el DLSS 3 aquí rompe ese estancamiento de una manera enorme. Nvidia tiene el DLSS y AMD tiene el FSR, y aunque el DLSS es un poco mejor, ambos ofrecen una excelente manera de aumentar la velocidad de fotogramas sin una pérdida importante en la calidad de la imagen. Aquí, sin embargo, el 3 que te ofrece Frame Generation, señores, esta tecnología de Nvidia vuelve a estar firmemente a la cabeza al hacer que este juego o cualquiera que de otro modo no se podría jugar como el Cyberpunk sea bastante divertido y fluido.
Hemos hablado en el canal, todavía hay algunos problemas menores con el DLSS 3, pero estos problemas son muy fáciles de pasar por alto dado el aumento de rendimiento que te ofrece. Pasarás de 18 cuadros por segundo en Cyberpunk 2077 a casi 80 frames, lo cual es una ganancia que simplemente no es posible con los métodos de Super Resolution como el DLSS 2 o el FSR. Frame Generation, papá, lo que significa o lo que marca la diferencia en este momento. Vamos que no necesitas el DLSS 3, pero aún así sigue siendo una gran ventaja una tarjeta como la RTX 4070. Juegos más exigentes disponibles en la actualidad como un Portal RTX, un Warhammer Dark Tide, son difíciles de ejecutar por GPUs más recientes y potentes de AMD. También serían difíciles de ejecutar en Nvidia, pero con este DLSS 3 hace que estos juegos sean posibles. Tengo que decirte que el RTX 4070 se siente como un punto de inflexión de la serie RTX 40 de Nvidia por varias razones. Para empezar, finalmente introduce algo de valor a esta generación, siendo aquí lo que sería una ruta de actualización más clara para los jugadores de alto nivel que tengan una RTX 3070 o una RTX 3070 Ti, ajuste a los precios de última generación. Sin embargo, lo que es más importante es un punto de inflexión para lo que es la tecnología que Nvidia ha estado construyendo durante años. Y obtendrás un rendimiento al nivel de una RTX 3080 por $100 menos, y ese es un salto generacional decente. Donde sobresale esta RTX 4070 es en el DLSS 3 y el Ray Tracing, que es importantísimo para la gama media, una tecnología que ha sido exclusiva de las tarjetas gráficas más caras hasta este momento. Y todo esto no significa que sea la elección más correcta para todos. Aún la RX 6950 XT de AMD es un competidor feroz por el mismo precio y es una gran opción para juegos puramente rasterizados. Definitivamente es la mejor elección. Sin embargo, para los jugadores que quieren ver cómo se ve la próxima generación, no hay forma de superar RTX 4070 por ahora. Básicamente, estas son mis opiniones sobre esta nueva RTX 4070. Me gustaría que me dejes saber tu impresión debajo en los comentarios. Suscríbete al club, déjame un like y dime qué opinas sobre esta nueva tarjeta. Básicamente es un punto de inflexión que todos deberíamos considerar. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.